Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Gracias le damos a Dios porque nuevamente podemos estar aquí a través de este medio. El día de hoy vamos a hablar de algo que tal vez ya es muy conocido, pero muchas veces damos por dado hecho algo y nos damos cuenta que a veces es importante recordarlo. Así como están, yo les voy a pedir primeramente que hagamos una lectura. Es un texto muy conocido, pero también muy pequeño. Vamos a leer en la primera carta a los Tesalonicenses, en su capítulo 5, en su versículo 18. Y dice así: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo vamos a repetir nuevamente. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hacemos una palabra de oración, hermanos. Le damos gracias, Dios. Te alabamos, te bendecimos. Tú eres grande, tú eres maravilloso. Queremos pedirte que en esta mañana, que en este día, Dios, tú cubras a cada uno de mis hermanos. Que todo lo que vayamos a decir, tú lo bendigas. Cada palabra que salga de nuestra boca, porque solamente queremos transmitir lo que dice tu bendita y santa palabra. Espíritu Santo, guíanos, redarguye nuestro corazón. Cada enseñanza, cada predicación que nuestros hermanos nos comparten, lleva un mensaje a cada uno de nosotros. Yo te pido de todo corazón que este mensaje pueda llegar a la persona que lo necesita, a la persona que tal vez esté pasando por algo y que muchas veces se nos ha olvidado agradecer. Esa palabra tan pequeña, el decir gracias, implica muchas cosas, pero también trae muchas bendiciones. Padre eterno, te doy las gracias. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por la oportunidad de vivir. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir, aunque no somos expertos, aunque nos falta mucho, Dios, de poder compartir con mis hermanos esta pequeña palabra. Yo te pido que llegue al corazón al que tenga que llegar, Dios Todopoderoso. Te alabamos y te bendecimos de todo corazón en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, el día de hoy yo le puse por tema: decir gracias cambia las cosas. Decir gracias puede cambiar las cosas. Y es un tema tal vez un poco fácil, lo podríamos decir en estos momentos, pero en la carta donde lo leímos, en su tema, dice: Pablo exhorta a los hermanos. Y vemos que nos da una serie de lineamientos. Dice: estar siempre gozosos, orad sin cesar, no apaguéis al espíritu, no menosprecies a las profecías. Pero el día de hoy nos vamos a basar en dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Les voy a contar una anécdota. Se dice que hay un matrimonio de unos misioneros. Obviamente están en otro país, en un poblado, en una aldea pues pobre. Y todas las jornadas eran agotadoras, hermanos, por el transporte, por lo que se tenía que hacer, por lo que se tenía que comer. Y los hermanos estaban llenos de amor para predicar. Pero dice que un día, ya en la noche, llegaron tarde. Y la esposa, de lo cansada que estaba, ya ni siquiera se cambió de ropa. Y le dijo a su esposo: ¿sabes qué? Ya no tengo las fuerzas necesarias para seguir. Ya me cansé, ya no puedo. Y su esposo le dijo: duerme, ya mañana platicaremos. Y al día siguiente, cuando se despertaron, encontraron una carta. Se la había escrito alguien de ahí del lugar, de la aldea. Y la carta decía que los felicitaba mucho, en especial a la hermana, que con mucho cariño le agradecía ese servicio que ella prestaba, cómo les transmitía la palabra de Dios, y que admitía lo difícil que debía ser mudarse de un lugar a otro, el estar en un lugar diferente a donde ellos estaban, pero que les daba las gracias
por el hecho de estar ahí con ellos, por el hecho de compartirles y de hablarles sobre todo de la palabra de Dios. Esta mujer, al leer esta carta, volteó y le dijo a su esposo: yo me quedo, seguiré con la obra. Y uno pensará, fue Dios obrando, pero realmente esta carta llevaba un mensaje, hermanos. Esta carta agradecía. Y muchas veces la palabra gratitud o el decir gracias llega justo cuando alguien de nosotros lo necesita. Llega justo cuando alguien necesita. El que tú le agradezcas, el que tú le reconozcas que se esfuerza por algo. Y vemos que en la Biblia hay muchísimos ejemplos de hombres que fueron agradecidos con Dios. Y podemos mencionar muchísimos hombres y mujeres que así como eran bendecidos o pasaron pruebas, aún en las pruebas fueron agradecidos por Dios. A Dios. Pero hoy vamos a ver dos ejemplos de personas que no fueron agradecidas con Dios, que fueron mal agradecidas con Dios. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando uno no es agradecido? Vamos a ver en el primer ejemplo, en el libro de Éxodo, en su capítulo 16, si ustedes lo pueden buscar. Dice, ustedes conocen esta historia, el pueblo de Israel había pasado por un acontecimiento grande, hermanos. Habían sido sacados de Egipto, habían visto las maravillas de pasar el río Jordán, de pasar el mar Rojo, Y ellos, a pesar de haber visto esas proezas, dice que llega un momento en que ellos dijeron en el capítulo 16, versículo 3, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esta gente, hermanos, no tenía agradecimiento en su corazón, no reconocía lo que se estaba haciendo por ellos. Al contrario, nosotros podemos decir que eran malagradecidos, preferían regresar. Nunca en su boca se escuchó un gracias. Gracias por lo que tengo, gracias por donde estoy, gracias por lo que me sacaste. Al contrario, están reprochando. Y muchas veces a nosotros también se nos olvida eso. Se nos olvida, damos por hecho que las cosas las tenemos. Damos por hecho que despertamos y el sol sale. Yo conocí una hermana que ella decía: hermana, cuando yo en la casa, dice, damos gracias si mi esposo compra, no sé, una licuadora, compra una plancha, compra una cobija, damos gracias a Dios por esa cobija, por el hecho de tenerla, porque Dios nos permitió comprarla, porque por nuestras fuerzas nosotros no podríamos. Y ahora veo que sí es cierto, hermanos. Tenemos que saber agradecer a Dios, y como dice Tesalonicenses, agradecer a Dios en todo. Y a veces se nos hace decir, pues ya lo tengo, y a veces no reconocemos que fue la voluntad de Dios. Así como este pueblo a veces se nos olvida, a veces reprochamos, o a veces hasta renegamos de las cosas que Dios hace cuando Él nos está protegiendo, cuando Él nos está procurando, cuando Él nos está cuidando de todas las cosas. Muchas veces, hermanos, damos por hecho que tenemos pues el agua, abrimos la llave y tenemos agua, tenemos luz, tenemos el alimento, tenemos lo necesario, una cama, un ropero, una mesa, tenemos un calzado, tenemos una ropa. Pero ¿cuántas veces, yo te pregunto, has dado gracias por ello? ¿Cuántas veces has dado gracias por tus papás, por tus hermanos, por tus hijos? Y yo sé que sí hay hermanos que agradecen día con día, pero a veces, como lo vemos tan cotidiano, lo damos por hecho de que está ahí
nos enfocamos en otras cosas. Pero en esta mañana, hermanos, debemos de dar gracias a Dios. Gracias a Dios por todo lo que nosotros tenemos, por todo lo que Dios nos ha dado. Muchas personas a veces se les olvida que no agradecemos, hermanos, lo que tenemos, a quien tenemos o lo que somos. Porque la angustia, los problemas nos invaden más que apreciar y valorar lo que tenemos. El segundo ejemplo se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en su versículo número 17, del versículo 11 al versículo 19. Esta parte no se las voy a leer todas, pero ustedes saben lo que pasó. Dice, 10 leprosos son limpiados, 10 leprosos. Se dice que antes la lepra era muy difícil, no había cura. Entonces las personas que lo padecían, pues obviamente sufrían con esta enfermedad. Y dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Es decir, hermanos, muchas veces recibimos bendiciones y seguimos nuestro camino. Decimos, pues qué bien, ¿no? Ya recibí, ya tengo un trabajo, ya tengo esto, tengo la escuela que quería, tengo tal vez la recámara, el cuarto, los muebles, lo que yo necesitaba ya lo tengo. Y muchas veces, como estos 9 leprosos, seguimos nuestro camino. Pero hubo uno que se regresó y dice que este samaritano hizo algo hermoso, hermano. A veces nosotros decimos gracias, pero también cuando nosotros agradecemos mostramos la humildad, lo que traemos en el corazón. Y este samaritano no regresó nada más así. Dice que regresó, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Era tanto su gozo que regresó glorificando. Es imposible no agradecerle a Dios cuando nosotros recibimos una grande bendición. Y dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Por eso les digo la importancia de que nosotros agradezcamos todo lo que nosotros tenemos. Y aparte de que todos ellos recibieron la bendición de ser sanados, pero este hombre recibió 2 bendiciones. La primera bendición fue ser sanado, pero la segunda fue, sobre todo, hermanos, recibir la salvación. Y le dijo en el versículo 19, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dios, aparte de la sanidad, le dio una salvación. Tal vez los demás tuvieron bendición, pero ¿realmente fueron salvos? Por eso, hermanos, agradezcamos a Dios todas las cosas que Dios, no demos por hecho el tener las cosas, sino dar gracias, como dice Tesalonicenses, dar gracias a Dios en todo. Muchas veces, como les digo, damos por hecho que vamos a un lugar y vamos a regresar. Damos por hecho que tenemos libertad, que podemos caminar, que podemos ver. Si nosotros ahorita no tuviéramos esa gracia, esa bendición, ni yo podría estar aquí hablando con ustedes, ni ustedes me podrían estar escuchando o viendo. Pero es una bendición grande, hermanos. Muchas veces tenemos que ponernos en el lugar de otras personas para valorar lo que nosotros tenemos. Yo te voy a invitar que tú te pongas en el lugar de alguien que no ve. ¿Cómo te sentirías? En el lugar de alguien que no camina. En el lugar de una mamá que tiene a un pequeño con síndrome de Down. A un pequeño que tiene autismo.
a personas que han perdido a un familiar, a un esposo, a unos hijos, a una esposa, a una esposa, a una abuelita, a una abuelita. Y a veces nosotros decimos, ay, mis problemas, y nos acongojamos. Por eso decíamos, a veces no agradecemos, sino porque estamos tan metidos en nuestros problemas y angustias que dejamos a un lado y nos olvidamos de las cosas que realmente hemos tenido. Esa familia que Dios te ha regalado, esa casa que Dios te ha provisto, ese trabajo que Dios te ha dado, esa salud de la cual podemos disfrutar en estos momentos. Yo no sé si alguien en tu casa está enfermo, pero no permitas que la enfermedad acapare todo. Dale gracias a Dios por lo bueno que tú tienes. Mi esposo una vez se puso mal y yo le decía, en lo que cabe, yo sé que sí te sientes mal, pero yo le agradezco a Dios porque no estamos en un hospital, porque en un hospital sería mucho más difícil. Tú estarías solo, no podíamos, aquí estamos todos. Aquí están tus hijos, está tu familia. Y en lo que cabe, hermanos, a veces vemos la tempestad tan grande, pero tenemos que reconocer aún todo lo bueno que hay en medio de esa tempestad, de esas pruebas. Y por ello debemos darle gracias a Dios. Las personas que han perdido o que desafortunadamente no encuentran a un familiar, yo siento que ha de ser algo muy angustiante, muy desesperante. Y cuando vemos una alerta Amber, yo digo, Dios, gracias porque mi familia está conmigo, porque yo sé dónde está. O cuando regresan del trabajo, gracias Dios porque regresamos con bien. Gracias a Dios porque regresaron con bien de la escuela, regresaron con bien de su trabajo. Y a veces decimos, es que no sé qué orar. Oramos y nada más decimos, gracias por los alimentos, amén. Gracias por mi familia, amén. Hermanos, tenemos que ser más específicos con Dios. Tú como papá, ¿cómo te sientes si tu hijo te agradece? Si tu hijo te dice, gracias papito porque me compraste el helado que quería. Gracias porque me compraste los zapatos que yo tanto quería. Y te abraza. Y a veces nosotros con Dios no somos así. Recuerda que Él nos ama tanto, hermanos. Él te abraza. Él nos da tantas bendiciones, pero a veces nosotros somos tan indiferentes y decimos, gracias por los alimentos, gracias por la casa. No, dile, papá, gracias. Gracias porque si no tuviera dónde sentarme, pues estaría en el piso. Gracias porque tengo agua. Gracias porque tengo gas. Gracias porque tal vez no tengo a mi familia cerca, pero yo sé que me la cuidas y me la proteges. ¿Y qué pasa, hermanos? A veces yo no sé de qué lado está, si con los israelitas, de que reprochaban y no valoraron, o como este samaritano que hasta se postró en agradecimiento. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado enfermos, hermanos? Y el hecho de sentir tu cuerpo sano, hermanos, te da tanta alegría de brincar, de agradecer, porque valoras un simple dolor de cabeza. Dices, cuando no lo tienes, dices, gracias. Un dolor en un brazo, no lo puedo mover. Y cuando lo mueves, valoras lo que puede hacer tu brazo. Agradécele a Dios, hermano, a quien tú tienes alrededor. Agradécele a Dios específico. Dile a Dios cuán grande es Él de que nos ha cuidado hasta este momento. Y sobre todo, hermanos, como esta misionera. A veces decimos, muchos hermanos dirán, hermana, pero yo hago las cosas sin recibir nada a cambio, sin recibir un gracias, porque yo lo hago de corazón. Sí, y es cierto, y eso es muy válido. Pero a veces, hermanos, tenemos que reconocer lo que otras personas hacen. Si tú haces algo, es como una cadenita, hermanos. Si tú hiciste algo por alguien, es porque en tu corazón hay humildad, hay un amor. Y si te dicen un gracias, dice que un gracias te entra en nuestro corazón. Y si va acompañado de una sonrisa, nos hace bien, hermanos. Como humanos nos sentimos bien. No porque te estén elogiando, sino porque el simple hecho es recíproco. Tu mismo cuerpo se siente bien cuando te dan un gracias. Y por ello aprendamos nosotros también a agradecer. Porque a veces cuando nosotros agradecemos,
hay cosas grandes, hermanos, que suceden. Hay bendiciones como este samaritano que recibió, aparte de la sanidad, recibió esa salvación hermosa. Dice el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias. Y muchos nos imaginamos entrar al templo, entrar a la iglesia dando gracias. Pero en nuestras casas, hermanos, agradezcamos, seamos esas personas agradecidas, esas personas que le damos gracias, que le damos la gloria y la honra a Dios. He escuchado personas que dicen, yo sí le he reclamado a Dios por enfermedad, por pérdidas, por muchas cosas, le han reclamado a Dios. ¿Qué pasa cuando dos personas se enojan, hermanos? Pues obviamente ni le hablas. Se molestan y se van cada quien a su lado. Si una persona llega a decir, yo me he molestado con Dios, yo sí le he reclamado a Dios, ¿cómo se sentirá Dios al escuchar esas palabras? Y estas personas, pues obviamente pierden esa comunión con Dios, esa relación hermosa con Dios. Yo sé que pidiéndole perdón a Dios, Dios es tan grande y tan maravilloso que los vuelve a tomar en sus brazos. Pero en ese lapso, hermanos, hay una separación, hay un distanciamiento. Por eso yo les digo, cuando hay un agradecimiento, hay una relación, hay una fraternidad hermosa. Y sobre todo cuando nosotros agradecemos, cuando nosotros damos algo, nos damos cuenta de la necesidad de otras personas. En una ocasión yo estaba en un puesto y vendían tacos y un señor llegó vendiendo dulces y le dice al que vendía los tacos, ¿me compras un dulce? Y le dijo, no, está bien. Y le dijo, pero te puedo regalar un taco. Y el Señor le dijo, te lo agradezco mucho si me lo regalas, porque la verdad, dice, yo ya la traigo atrasada, no he comido desde ayer o antier. Y a veces el simple hecho de decirte gracias, yo creo que motiva a este Señor a decir, a dárselo con más cariño, porque lo primero que fue agradecer por ese alimento. Pero aparte te informa qué fue lo que ha pasado. Y muchos de nosotros así tenemos que ser, hermanos. Como dice la Biblia, dar, si es mejor dar que recibir. Y a veces se nos olvida eso, hermanos. A veces se nos olvida agradecerle a Dios, que es nuestro papá. Se nos olvida decirle que gracias a Él tenemos salvación, que gracias a Él somos nuevas criaturas. Que Él es todo para con nosotros, hermanos. ¿Ustedes creen, hermanos, que cuando nosotros decimos gracias cambian las cosas? Claro que sí, hermanos. Muchas personas, sobre todo cuando tú vas y compras, tú le dices gracias y te dicen de nada, o ajá, o simplemente no te contestan. Y mucha gente dice, ¿para qué le doy las gracias si ni me contesta? No, hermanos, tenemos que agradecer aún a esa gente. Tú muéstrale que tú eres hijo de Dios. Y encontré una forma de que tú cuando hay muchos hermanos que son comerciantes, que venden algo, y dice que nosotros como cristianos debemos, aparte es la gracia que Dios nos da o la gracia que Dios ha puesto en ti, que cuando alguien te diga gracias, tú puedes responderle, gracias a ti, como mucha gente lo dice, y hasta te sientes bien. Gracias a ti, que tengas bonito día, regresa pronto, estamos para servirte, es un placer. Lo que necesites, aquí estamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, hermanos? Y hasta nos sentimos bien con nosotros mismos. Y dices, voy a regresar a ese lugar. Y si la gente de afuera lo hace, ¿por qué nosotros no hacerlo? ¿Por qué no agradecerle a Dios? Encontré ya como conclusión, hermanos, agradecemos a Dios, agradezcanle a Dios siempre por lo que somos, por lo que tenemos y por las personas que tenemos. Dice que la gratitud, aun en tiempo de tristeza y de duelo, hace que nos olvidemos del dolor
del miedo, nos aleja de la ansiedad, de la pérdida y te enfoca en las buenas cosas, en las bendiciones que tenemos. Es decir, hermano, tú cuando estás agradecido en medio de la tormenta, eso desecha lo malo. Hace automáticamente que tu mente esté enfocada en agradecer y no en deprimirte, no en estar angustiado. Pase lo que pase, hermano. Yo sé que sí es difícil en toda esta situación que estamos pasando y viviendo, pero yo espero, hermanos, de corazón, como decía aquí, agradecer en todo tiempo, ser agradecidos primeramente con nuestro Padre Celestial. Y si a ti se te había olvidado dar gracias a Dios por el simple hecho de haber despertado hoy, yo te pido que cuando tú ores, cuando tú le des gracias a Dios, seas específico con Él, que le agradezcas. Recuerda que Él es un papá que te está escuchando. Y como dice la Biblia también, que del corazón salen cuando nosotros hablamos, expresamos todo lo que hay en nuestro corazón. Ese agradecimiento que tú le tienes a Dios, díselo. Créeme que a Dios, yo me imagino cómo estará Dios, cómo pondrá su rostro, cómo estará cuando escucha a un pueblo agradecido. Y así, hermanos, yo concluyo, hay que darle gracias a Dios por todo. Como decía el apóstol Pablo, sé dar gracias en todo, sé padecer necesidad, como también sé estar en abundancia. Yo no sé cuál sea tu situación, pero dale gracias a Dios por lo que sí tienes, por tus manos, por tu vista, por tus ojos, por cosas que damos por hecho y que a veces no valoramos. Hasta que a veces, hermanos, desafortunadamente pasa algo y ya no lo podemos tener. Padre bendito, te damos gracias. Gracias, Dios Todopoderoso. Padre, tú nos has enseñado a agradecer. Leíamos que es una exhortación, Dios. Permítenos que nosotros reconozcamos que así como nosotros podemos abrazar, podemos decir te quiero, te amamos, también el decir gracias puede cambiar muchas cosas. El decir gracias nos hace sentir bien, puede cambiar la mentalidad. Permite que nosotros como hermanos, como cristianos, también reconozcamos lo que cada uno de los hermanos de la iglesia hacen. No es por elogiar, no es por vanagloriarlos, sino simplemente reconocemos y damos gracias por la vida de todos ellos, por la labor que hacen. Te agradecemos, Dios, en esta mañana, por la vida, por nuestro cuerpo, por las personas que están a nuestro lado, por las personas, Señor, que están en nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros conocidos, por nuestros hermanos de la iglesia. Te damos gracias por todo lo material que nosotros podemos tener, porque son bendición tuya. Si tú no nos dieras la fuerza para trabajar, o a nuestros esposos para proveer, no estaríamos así, Dios. Permite que no haya personas, hermanos, que hayan renegado. Yo te pido de todo corazón que tu amor y tu misericordia los alcance. Que podamos agradecer por nuestro cuerpo. A veces cuando estamos enfermos, reconocemos, Dios, lo importante que es tener una mano, una cabeza, un estómago. Cuando vemos y nos comparamos con otras personas, Dios, que están discapacitados, valoramos más lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos. Padre, ayúdanos a ser agradecidos. Gracias te damos por el hecho de estar aquí. Mañana no sabemos si lo vamos a estar, pero el día de hoy permítenos estar en este día, disfrutar este día, bendiciendo, alabando. Y el día que se abra la iglesia, como dice tu palabra, entrad con acción de gracias. Y yo sé que así va a ser, porque en el corazón de mis hermanos hay gratitud por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Gracias, papá. Gracias por cuidarnos. Gracias por protegernos. Ayúdanos, Dios. De todo corazón te lo pedimos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.
Dios les bendiga, mis hermanos.